Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Tu Salud Online. El tema del día de hoy es el uso de medicamentos orales en la diabetes. Trataremos de hablar brevemente cuestiones específicas sobre los fármacos y nos centraremos en resolver las preguntas o dudas más frecuentes que surgen cuando se inicia tratamiento. Para empezar con este tema, debemos dejar en claro un concepto muy importante que todos debemos entender, y es que los medicamentos o hipoglicemiantes orales contribuyen al tratamiento, el cual debe estar complementado con un plan de alimentación y un régimen de ejercicio adecuado si es que queremos un control óptimo de la glucosa. Entonces, no se debe esperar que un fármaco controle los niveles de glucosa y que no hagamos cambios en la dieta y en la actividad física, porque aunque en algunos casos se pueda lograr control de los niveles de glucosa, tarde o temprano será insuficiente y requeriremos otros medicamentos o mayores dosis de los mismos, lo cual se puede dar más rápido si no tenemos una dieta y plan de ejercicio adecuado. Otro dato importante es saber que los hipoglicemiantes orales se indican para los pacientes con diabetes tipo 2, dado que los medicamentos básicamente influyen en las vías de producción o acción de la insulina que produce el paciente, cosa que no sucede en la diabetes tipo 1, dado que no se produce insulina en el páncreas. Con base en lo anterior, debemos decir que cuando prescribimos un tratamiento con medicamentos orales, el objetivo es controlar los niveles de glucosa de la diabetes para evitar el daño de órganos y complicaciones a largo plazo. Por eso es importante ser conscientes de que la efectividad de los medicamentos depende del cumplimiento nuestro a la hora de tomarlos. A pesar de esto, es frecuente ver que muchas personas con diabetes no siguen adecuadamente las indicaciones médicas y no toman los fármacos. En este sentido, existen diversos factores que afectan que las personas sigan adecuadamente el tratamiento. Dentro de estos factores tenemos la edad. Por ejemplo, en los jóvenes algunas veces por rebeldía no toman el tratamiento, y en los adultos mayores frecuentemente se olvidan en tomarlos. Aquellas personas con complicaciones crónicas como alteraciones visuales que pueden equivocarse en la dosis de medicamento a tomar. Personas con dificultades económicas, para aquellos casos que deben comprar los medicamentos por alguna razón o vivan lejos del centro médico para reclamarlos. Personas que tengan una discapacidad que le impide tomar los medicamentos por sí mismos, o aquellos que tienen falta de conocimiento de la enfermedad, cuando haya ignorancia o desconocimiento de la importancia de tomar los medicamentos, o personas que sufren de depresión, donde frecuentemente pueden rechazar la enfermedad o simplemente tienen pérdida del interés por estar o sentirse bien. Las personas que toman múltiples medicamentos, lo que puede predisponer a olvidos o errores. Por otro lado, muchas veces deseamos poder controlar la diabetes con solo cambios en el estilo de vida, antes de iniciar cualquier medicamento. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes recomienda iniciar un antidiabético oral al momento del diagnóstico, junto con los cambios en el estilo de vida, y no esperar a que fracasen esas recomendaciones. En esta tabla pueden ver la mayoría de los medicamentos disponibles para el control de la diabetes mellitus tipo 2. Pueden pausar el video si quieren verla con más detalle. De estos medicamentos vamos a comentar algunos puntos importantes de la metformina, que es el fármaco de primera línea y el que más respaldo científico tiene, que incluso se usa en combinación con otros fármacos nuevos que comentaremos más adelante. La metformina es el medicamento de primera elección cuando se piensa iniciar tratamiento a un paciente con diabetes tipo 2 recién diagnosticado, y funciona produciendo una mejor captación de glucosa periférica al mejorar la sensibilidad de la célula a la acción de la insulina. Además, produce una pérdida leve de peso, mejora el nivel de lípidos al bajar el colesterol LDL o malo y los triglicéridos. La dosis máxima del medicamento que puede administrarse es de 2.400 miligramos al día, y se recomienda iniciar con dosis pequeñas que se toman posterior a los alimentos, dosis que se pueden ir aumentando progresivamente hasta alcanzar el efecto deseado. Muy pocas veces se producen hipoglucemias con este medicamento, por lo que es muy seguro, y por lo general las molestias más frecuentes son gastrointestinales, como diarreas, distensión abdominal o vómito. ¿En qué situaciones se debe tener cuidado? Generalmente en pacientes con una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia hepática, dado que en estos pacientes se metaboliza más lentamente y aumenta el riesgo de producir una complicación que no es frecuente pero sí es seria, y es la acidosis láctica.
También se recomienda suspenderla 48 horas antes de un tratamiento quirúrgico y si se va a realizar un estudio imagenológico que requiera el uso de un medio de contraste, reiniciándola 48 horas después si la función renal es normal. ¿Cuándo no se recomienda usarlo? Comúnmente en adultos mayores con una franca disminución de la función renal o si hay niveles elevados de un examen llamado creatinina. También se recomienda no usarlo si la persona es alcohólica por el riesgo de acidosis láctica en estos pacientes. Estos son los puntos más importantes a considerar con la metformina, que es el fármaco más frecuente en el tratamiento. Una de las preguntas más usuales cuando se diagnostica diabetes o se indica tratamiento farmacológico es si debo tomar medicamentos toda la vida, pregunta que se nos hace habitualmente durante la consulta médica y en algunos casos las personas creen que si hacen unos cambios bruscos en su vida existe la posibilidad de curarse y generalmente pasa porque conocen a alguien o han oído de un conocido al que le quitaron o suspendieron los medicamentos. Pues vamos a aclarar lo que normalmente pasa en estos casos. Entonces recordemos que en la diabetes tipo 2 se han producido una serie de cambios en el organismo a lo largo de mucho tiempo, incluso años antes de que se manifieste o detecte la enfermedad. Y estos cambios conducen a que las células del cuerpo no respondan bien a la acción de la insulina y pueda entrar glucosa en ellas, lo que conocemos como resistencia a la insulina. Por esta razón, el páncreas, para compensar, aumenta la producción de insulina, lo que puede, durante algún tiempo, regular la situación. Sin embargo, como no se corrige el problema, llega un punto donde el páncreas se agota y la resistencia a la insulina se aumenta, y es allí donde se diagnostica la enfermedad generalmente. Además, las células del páncreas son limitadas y no se renuevan, por lo que en este punto no hay marcha atrás. Por lo tanto, podemos concluir que cuando se ha confirmado el diagnóstico de diabetes tipo 2, es un diagnóstico para toda la vida, pues no hay cura, porque no podemos recuperar el páncreas. Y al saber que es un diagnóstico para toda la vida y que no hay cura, podemos concluir también que los medicamentos son permanentes. ¿Qué puede suceder en algunos casos? Algunas veces las personas comprenden perfectamente desde el inicio del diagnóstico que deben hacer cambios en su vida que incluyen ejercicio, dieta y tratamiento farmacológico. Y en algunas de estas personas el organismo responde de una manera tan buena que debemos reducir al mínimo las dosis de medicamentos y en casos excepcionales vemos que incluso las dosis bajas son innecesarias y los cambios de la dieta y el ejercicio controlan bien los niveles de glucosa. ¿Quiere decir esto que se curó? Pues no. Solo quiere decir que su páncreas aún tiene una capacidad suficiente para regular la glucosa si usted le ayuda con la dieta y el ejercicio. Pero usted sigue siendo diabético y debe continuar en controles, hacerse seguimiento frecuente de sus niveles de glucosa porque probablemente en un futuro requiera de nuevo de los fármacos. Pero en general, para reducir los riesgos de daño por la diabetes a largo plazo, se deberá hacer todo lo necesario para controlar la enfermedad cada día, y en esto se incluye seguir las recomendaciones dietarias, un plan de ejercicio y tomar los medicamentos prescritos. En ocasiones, dependiendo de las características del paciente, del tiempo de evolución y juicio clínico del médico, se pueden requerir de hasta 3 medicamentos o más para controlar los niveles de glucosa. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente en estas personas la capacidad pancreática ha disminuido progresivamente y es necesario ayudarlo con todas las herramientas posibles. Hay que tener en cuenta que los fármacos tienen diferentes mecanismos de acción y que se pueden complementar para mejorar la respuesta del organismo. Puede ser que al inicio de la enfermedad se logre un buen control con un solo fármaco, pero por lo general, con el paso del tiempo, casi siempre es necesario agregar más medicamentos para lograr el control. Otra pregunta frecuente es si los medicamentos que se usan para la diabetes causan daño. En este punto debemos ser claros en algo, y es que los medicamentos para la diabetes son seguros si los usamos adecuadamente según las indicaciones médicas, pero como todo tipo de medicamento no están exentos de efectos secundarios o indeseados, y es más probable que sucedan situaciones indeseadas si no somos adherentes a las indicaciones médicas en cuanto a cómo debemos tomarlos. Por ejemplo, si usamos una cantidad mayor a la prescrita o en horarios diferentes, si los combinamos con medicamentos no prescritos o si por ejemplo usamos medicamentos que no nos han formulado. También se ven casos en que se usan otros fármacos
porque algún conocido o familiar se lo recetaron y le ayudó. Esto no quiere decir que esté indicado para mí. Deje en manos de su médico que le oriente qué fármaco se adapta mejor a usted. Si recibe información que le pueda generar dudas sobre un medicamento en particular, coméntelo y aclárelo con su médico. No se deje influenciar por personas no capacitadas o sin la formación suficiente en estos temas. Muchas personas piensan que el tomar medicamentos de por vida puede deteriorar los órganos del cuerpo, empeorando su salud. Sin embargo, no hay razón que pueda soportar esta afirmación en el caso particular de la diabetes, sobre todo sabiendo que es mayor el riesgo de no tomarlos comparado con si hacerlo. Lo que sí debemos decir, y que todas las personas con diabetes deben tener muy claro, es que como ya explicamos, la diabetes no tiene cura y por tanto es una enfermedad crónica y que es progresiva, y por estos motivos requiere de medicamentos a largo plazo, con el fin de evitar que la enfermedad progrese o lo haga más lentamente, ya que al lograr el control glucémico disminuimos la posibilidad del daño de órganos. ¿Y qué pasa si no tolero algún medicamento o me produce efectos secundarios o indeseados? Lo más aconsejable es comentar esto con su médico tratante para que reevalúe qué otro medicamento le puede ser útil. Sin embargo, no suspenda los tratamientos sin recomendación médica, pues pueden presentarse efectos de rebote donde la glucosa puede elevarse bruscamente si usted no tiene un plan de alimentación adecuado o no lo sigue. Como vimos en la tabla de medicamentos previamente, existen diferentes tipos de medicamentos con funciones o formas de actuar diferentes. El médico decidirá en base a su condición particular cuál será el más recomendado. ¿Y qué pasa con los nuevos fármacos? Actualmente se usan como medicamentos adicionales a la metformina o incluso solos al inicio del tratamiento o por intolerancia a la metformina, unos fármacos llamados IDPP-4. Dentro de los más conocidos están la sitagliptina y la vildagliptina, los cuales se complementan muy bien con la metformina, estimulando la secreción de insulina posterior a las comidas. Otros son los conocidos como análogos de GLP-1. Dentro de estos tenemos el exenatide, que funciona de forma similar a los anteriores. Sin embargo, estos se usan inyectados, pues no hay presentaciones orales, lo que muchas veces limita su uso. Estos medicamentos, a pesar de ser de última generación, igualmente solo son parte del tratamiento. Muchas veces ayudan a reforzar el efecto a otros como la metformina, por lo que muchas veces se ven juntos en una sola tableta o cápsula. No debemos olvidar que incluso estos medicamentos serán insuficientes si no complementamos el tratamiento con un estilo de vida saludable. Otra pregunta que se hace en la consulta es por qué motivo se prescribe aspirina además de los medicamentos para la diabetes. En este punto debemos mencionar que la diabetes es una enfermedad asociada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, no solamente por la elevación de los niveles de glucosa, sino también por la presencia frecuente de hipertensión arterial y elevación de colesterol y triglicéridos, lo que conlleva a un daño irreversible de los vasos sanguíneos, dado que se acumula colesterol en ellos, lo que con el tiempo favorece que se cierren progresivamente, con mala circulación secundaria y un mayor riesgo de infarto. Es por este motivo que en las consultas se calcula el riesgo cardiovascular que se tiene, y en relación a esto, se incluye la aspirina o ácido acetil salicílico dentro del tratamiento. Pues bien, con esto concluimos los aspectos básicos con respecto a los medicamentos. Si tienen preguntas o dudas al respecto, pueden dejarlas en la caja de los comentarios o enviarlas directamente al email del canal. Esperamos como siempre que la información haya sido útil. Si les ha gustado el video, no olviden compartirlo, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.